¿A cuántas personas conoces que hayan vivido el 9 de abril de 1948? No ha pasado tanto tiempo. 77 años no son siglos. Todavía hay quienes lo recuerdan. No como una verdad que se puede contar con total certeza, sino como algo que no terminó de ocurrir. ¿Cuáles son las memorias de tus padres o tus abuelas? ¿Cuánto tardó en llegar la violencia que se relataba en la radio hasta el barrio o la puerta de la casa? ¿En qué circunstancias atravesó esa noticia al país y la realidad llegó brutalmente a otras ciudades, pueblos, veredas y corregimientos? Cuando yo era niño todo el mundo era gaitanista. Las familias, los tíos, los papás, las hermanas grandes, los vecinos, el carpintero, el chofer, sobre todo en la clase popular. Yo viví mucho en barrios populares. Cuando el 9 de abril yo era muy pequeño, pero vivía ya en el barrio Belén con mi familia, aquí cerquita. Y claro, eso es algo que uno, siendo muy niño, no sabe qué es lo que ocurre en un acontecimiento tan tremendo. Lo ve, lo percibe, lo oye, pero no sabe qué es lo que está pasando. Miguel Torres publicó El crimen del siglo 58 años después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esa fue la primera entrega de una trilogía que se completó con la publicación del Incendio de Abril y La invención del pasado, y que para los 70 años del Bogotazo se hizo teatro para vivir sobre el escenario. Después uno reconstruye algunas cosas que quizás son inventadas por uno, como los incendios, la gente en el aguacero. En ese barrio había gente que todavía tenía caballos, campesinos, que en la noche del 9 de abril salieron a caballo. Era el aguacero, las llamas, los caballos. Era como una película. Y luego, pues poco a poco, Gaitán pues, se volvió una figura muy importante. Ya lo era de por sí. Los niños del barrio Belén y estos barrios cercanos vivíamos pendientes de que llegara Gaitán, porque había ido alguna vez y estábamos esperando que volviera. De alguna manera yo me quedé mucho tiempo esperando a ese Gaitán. Y como Gaitán no volvió al barrio y su muerte era ya una realidad inminente para Miguel, entonces el escritor hizo lo que hacen quienes no aceptan el olvido: reconstruir la historia, escribir lo que no había leído, lo que no le contaron, lo que el país no supo y no quiso responder. ¿Quién mató a Gaitán? Juan Roa Sierra es el protagonista del crimen del siglo, pero lo que obsesionó a Miguel Torres no fue la reconstrucción del hecho, fue la imposibilidad de entenderlo del todo, la necesidad de llenar los vacíos, la urgencia de convertir el rumor y las múltiples capas de memoria en relato, porque el arte se permite imaginar, no para inventar culpables, sino para recordarnos que hay cosas sobre las que todavía hay que volver. Se abre nuevamente quién mató a Gaitán, porque hubo alguien que tuvo que mandarlo matar. Si no fue Roa Sierra, o si fue Roa Sierra, fue el brazo armado de un complot. ¿Y quién está en ese complot? ¿Quiénes conspiraron? ¿A quiénes les interesaba matar a Gaitán? Gaitán tenía muchos enemigos: la iglesia, las organizaciones internacionales, los norteamericanos, los rusos, los liberales, los conservadores, los fascistas. Todos querían matar a Gaitán. ¿Quién lo mató al final? Sigue la impunidad, que es uno de los factores que más nos agobian en este país, la impunidad. La impunidad no es solo la ausencia de justicia, es también la imposibilidad de comprender lo que nos pasó, la costumbre de convivir con lo no resuelto. Y ahí está otra vez el arte, no para reparar lo irreparable, ni para completar lo que el archivo omitió, sino para dignificar las heridas que siguen abiertas, poniéndolas en el centro de la escena, para ser vistas con otra luz. Miguel Torres no quiso resolver un crimen, quiso escenificar el duelo de un país, hacer de la literatura y del teatro una rendija en el tiempo, un espacio para que los espectadores podamos asomarnos a los abismos de nuestra historia y preguntarnos cómo fue que llegamos hasta aquí. Nunca me convenció del todo la idea de que hubiera sido Roa Sierra. Había muchos rumores, comentarios de gente que le decía que había estado, que algún amigo había estado, que algún familiar había estado ahí en esa calle en el momento del crimen. Y luego hay también los periódicos, las revistas, los libros, para que uno se vaya armando una imagen construida por lo que oye decir, por lo que le cuentan, por lo que ve, por lo que lee y por lo que uno se imagina. El 9 de abril es también el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, una fecha instaurada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, que reconoce no solo a quienes murieron, sino también a quienes sobreviven con las marcas de una guerra que aún no termina. Y en esta fecha, con la obra de Miguel Torres, vuelve también la pregunta, no solo sobre Juan Roa Sierra, ese antihéroe que encarna el misterio, sino sobre nosotros, sobre la memoria de la violencia que seguimos viviendo. Una pregunta por el desconcierto, la sospecha, la posibilidad. Lo que está en juego no es el pasado, sino lo que podemos hacer con él, lo que decidimos recordar y lo que decidimos imaginar. Porque hay heridas que no se cierran, pero pueden ser habitadas con dignidad.
Además de esta obra, tengo recomendaciones, también para agradecerte por haber llegado hasta acá. No solo te recomiendo la trilogía de Miguel Torres y la obra de teatro que también escribe y dirige él, sino un par de libros que mencionó en la corta charla que tuvimos. 1. La calle 10 de Manuel Zapata Olivella. 2. El Día del Odio de José Antonio Osorio Lizarazo. Y por último, un recorrido por el centro de Bogotá que hice hace pocas semanas y que realiza Rutas del Conflicto, un portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia. En ese tour sobre el Bogotazo abordan algunos puntos clave de los eventos ocurridos el 9 de abril de 1948 y además comparten algunos de los hallazgos consignados en el informe final de la Comisión de la Verdad. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado.